Years ago, Hace evangelist John años, Wesley el evangelista John Wesley estaba montando a su caballo un día cuando de repente se dio cuenta de que no había experimentado ninguna persecución durante los últimos 3 días. Así que detuvo a su caballo junto a unos arbustos y se arrodilló y procedió a preguntarle a Dios si había algún pecado en su vida que le impidiera alguna persecución, pero sin que él lo supiera al mismo tiempo que él estaba orando, un hombre conocido por su odio hacia el Evangelio pasó por ahí y mirando ahí por encima de los arbustos reconoció a Wesley y pensó, esta era una oportunidad oportuna para infligir algo de dolor al predicador metodista y tomó un ladrillo y lo tiró sobre por encima de los arbustos esperando darle a Wesley. Ahora el ladrillo no le alcanzó al evangelista, pero Wesley estaba tan emocionado por este intento que se levantó de sus rodillas y dijo, gracias a Dios, todavía tengo su presencia. Ahora, ¿qué obligaría a John Wesley a agradecerle a Dios por la persecución? ¿Y por qué estaba tan preocupado cuando hubo una breve ausencia de persecución en su vida? Pensarías que él estaría alegrado de tener un descanso, de ser acosado, pero no lo estaba. Verá, Wesley interpretó la falta de persecución como una indicación de que a lo mejor podría haber algún pecado en su vida que lo hacía parecer menos como Cristo y por lo tanto más atractivo al mundo. Y entonces el mundo le iba a dejar en paz. Y la razón por la que vio la vida de esta manera fue porque Wesley entendió el significado de la última bienaventuranza de Cristo que se encuentra en Lucas 6 del 22 al 23. Mira en la Biblia, dice, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltar de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Ahora bien, estas palabras fueron la cuarta y la última bienaventuranza dada por Jesús al comienzo de su sermón del monte. Y aunque esto suena similar a las anteriores tres, porque hay una bendición al principio y una recompensa al final, esta bienaventuranza es diferente que las otras tres. Y es diferente en dos maneras. En primer lugar, es diferente porque esta es la única bienaventuranza en la que Jesús lo explica más en detalle. Las otras se presentan declaraciones breves y concisas, pero esta es explicada más profunda por Jesús y no solo se expuso, sino que Jesús se repite en esta bienaventuranza. Y digo esto porque en Mateo vemos esta misma bienaventuranza registrada y no dijo solo una vez, sino 2 veces que los que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. Miran Mateo 5 del 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la repetición. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La pregunta es, ¿por qué sentiría Jesús la necesidad de repetir y ampliar esta bienaventuranza? Bueno, creo que la razón es algo obvia. Imaginar escuchar a Jesús dando esta bienaventuranza por primera vez. Tú estás ahí, estás sentado ahí escuchando y le escuchas decir esto a Jesús y oyes decir que aquellos que son perseguidos son bendecidos. Eso debe haber sonado absurdo para su audiencia. Verá, la creencia de que alguien que fue perseguido fue bendecido por Dios era un concepto muy extraño para los judíos que le escuchaban a Cristo en aquel día. Era algo que no entendían, un concepto muy, muy distante. Igual que hoy, la creencia común sostenía que los judíos del primer siglo era que el sufrimiento era una señal de desagrado divino, no una bendición. La opinión de que las personas bendecían a aquellos que sufrían, no, eso les insultaba, pensaban que eran tonterías a las personas que escuchaban y cuando escuchan a Cristo decir esto.
Entonces es muy probable que Jesús repitiera el pensamiento de Dios bendiciendo a los perseguidos para ayudar a estas personas a recibir una enseñanza tan radical, es decir, porque sí que era radical para ellos. Es decir, una declaración increíble como esta tuvo que ser repetida solo para que ellos supieran que la habían escuchado bien. Por si decían, ¿lo he escuchado bien esto? Sí, lo ha repetido, es lo que ha dicho. La segunda diferencia entre esta bienaventuranza y las tres anteriores es que esta cuarta bienaventuranza es la única bienaventuranza que no habla de una cualidad de carácter específica. Como recordarán, el propósito de las bienaventuranzas es declarar cómo son los ciudadanos del reino de Cristo en su composición de carácter, en contraste con los que están fuera de su reino, es decir, los incrédulos. Y es por eso que cada bienaventuranza se ha centrado en una cualidad de carácter única que se encuentran solo en aquellos que son convertidos en Cristo. Y ahí es como han sido los últimos tres, han sido presentados, pero no es el caso aquí en esta última, porque en lugar de mencionar algún rasgo de carácter específico como los últimos tres, la cuarta bienaventuranza establece lo que nos sucederá por nuestro carácter, debido a nuestro carácter. Verás, lo que Jesús está diciendo es que la persecución vendrá a aquellos que son del tipo de las bienaventuranzas, los que son pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed para justicia y los que lloran por su pecado. Es por esto que Jesús termina las bienaventuranzas con esta tratando sobre la persecución. Lo hizo de esta manera para inculcar en sus seguidores la verdad de que los ciudadanos de su reino serán odiados y despreciados debido a sus caracteres. Verá, al hacer esto, Jesús estaba enseñando que aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios van a ser perseguidos porque son muy diferentes, muy diferentes a todos los demás. El Señor estaba enviando un mensaje muy fuerte a todos sus seguidores a lo largo de los siglos, incluyéndonos a nosotros, que debido a nuestro carácter transformado del reino podemos esperar persecución. Ahora, amigos, esta es una verdad crítica que debemos de entender, y lo digo porque hay personas que completamente pierden este punto de esta bienaventuranza porque piensan que Jesús está abordando el tema de la persecución en general, no para nosotros, y eso no es verdad. Jesús no dijo bienaventurados los perseguidos. En la versión de Mateo dijo muy claramente, definiendo claramente el tema de esta bienaventuranza, dijo en 5:10, bienaventurados los que han sido perseguidos por él, por causa de la justicia. Tiene que ver con la justicia de nuestro carácter. No se trata de ser maltratados simplemente porque decimos que somos cristianos. Se trata de la persecución que viene como resultado de ser un cristiano que tiene un carácter justo. Y me temo que hay algunos cristianos que nunca han captado esta verdad y hay algunos cristianos que creen que son persecutados porque son cristianos, pero la verdad es que la persecución es porque no están viviendo su vida cristiana. Personas como estas a veces interpretan todas y cada una de las críticas dirigidas a ellos como una persecución por su fe y no es necesariamente el caso. Esto es lo que dice el autor Kent Hughes sobre por qué algunos creyentes tienen problemas con los no salvos. Dice él, a veces son rechazados simplemente porque tienen personalidades desagradables. Son groseros, insensibles, irreflexivos o piadosamente desagradables. Algunos son rechazados porque se les considera orgullosos y críticos. A otros no les agradan porque son flojos e irresponsables. La incompetencia mezclada con la piedad seguramente traerá rechazo. Eso duele, esas palabras, pero sí que tiene verdad. Entonces, amigos, una palabra para los sabios, asegúrense de que sus problemas que están teniendo no son causados por propios problemas por tu carácter, por ser abrasivo, agresivo, molesto. Esta bienaventuranza no tiene nada que ver con sufrimiento por nuestra propia pecado, sino se trata sobre el sufrimiento a manos de otros estrictamente por piedad.
Por lo tanto, a medida que nos acercamos a nuestro estudio esta mañana, tenemos que pensar en una serie de preguntas importantes que plantea este tema, la persecución por la justicia, tales como por qué el mundo debería odiar a las personas del tipo con bienaventuranzas. En vista de algunas de estas bienaventuranzas, pensarías que siendo humildes, misericordiosos, serían honrados por el mundo, no despreciados. Y entonces, ¿por qué no les gustamos tanto? Otra pregunta que debemos explorar es cómo persigue exactamente el mundo por vivir de acuerdo con las normas de Dios. Es decir, qué formas toman las persecuciones. ¿Tenemos que sufrir dolor físico para experimentar una persecución legítima o la persecución se presenta en una variedad de formas? Y aún así, una pregunta relacionada con este estudio es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta cuando nos enfrentamos con persecución? ¿Deberíamos reaccionar con autocompasión, con ira, retaliarnos contra ellos si nos lastiman? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo quiere Dios que respondamos cuando somos perseguidos por la causa de la justicia? Y estas son las preguntas que vamos a contestar a través de estudiar estos versículos y lo que dijo Jesús sobre esta bienaventuranza. Ahora, al mirar estos versículos, vemos que Jesús estructuró sus palabras de tal manera que revelan tres verdades básicas acerca de ser perseguidos por la justicia. Y esta mañana solo vamos a ver la primera. Pero antes de empezar, vamos a entender algo esencial sobre persecución. Entonces vamos a mirar a Mateo sobre esta bienaventuranza, siendo que esto es más detalladamente que en Lucas. Lo primero que vemos es que Jesús empezó sus palabras hablando sobre la justicia como solamente como un hecho declarado, algo acertado, algo que va a ocurrir, que no se puede evitar. Él dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús declara claramente que los ciudadanos de su reino pueden esperar ser perseguidos por vivir con rectitud. Mientras los ciudadanos de su reino vivan en este mundo caído, lleno de pecado, sí que va a haber persecución de aquellos de afuera del reino y vendrán a ellos por su carácter justo. Y eso es esencialmente lo que el Señor está diciendo. Durante un momento muy difícil en la vida de Charles Spurgeon, cuando estaba angustiado por muchas críticas, y creerme, él sí le criticaron más que casi a nadie que yo sepa, su esposa imprimió todas las bienaventuranzas en una hoja grande de papel y la pegó al techo sobre su cama. Ella quería que estas verdades saturaran su mente día y noche, especialmente la verdad sobre la persecución por justicia, porque es un hecho, es una realidad, es algo que todos los verdaderos seguidores de Cristo pueden contar que les va a ocurrir sin excepción, porque Pablo dijo en 2 Timoteo 3:2, todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. No hay debate. Por lo tanto, la persecución por la justicia es inevitable. Es importante que entendamos lo más fundamental de este tema, porque entonces tenemos que entender qué quiere decir la palabra perseguidos, persecución. Bueno, esta palabra en idioma griego significa básicamente el perseguir o ahuyentar, pero a través de los años, igual que el idioma siempre desarrolla, esta palabra se desarrolló y empezó a asociarse con cualquier tipo de persecución física y trato injusto. Entonces, el pensamiento esencial detrás de esta palabra persecución es acoso. Esa es una palabra muy buena, decir acoso. De hecho, podrías traducir esta bienaventuranza, bienaventurados los acosados. Jesús simplemente estaba afirmando que mientras los ciudadanos de su reino, de los que le siguen a Él, mientras vivieran en la tierra, podrían esperar ser hostigados y acosados por los incrédulos. Ahora entender que al decir esto, Jesús no estaba diciendo nada que no se hubiera dicho antes.
porque la Biblia enseña de principio a final que los justos son perseguidos por los injustos. De hecho, el primer incidente en las Escrituras de los impios persiguiendo a los piadosos establece la fundación para toda esa persecución y se convirtió en el prototipo de toda persecución. Y se encuentra en Génesis 4, en la historia de Caín, Adán y Eva, el primer hijo que tuvieron, asesinando a su hermano Abel. Y debido a que él fue el primer incidente, los impíos persiguiendo a los piadosos, se usan las escrituras para explicar la persecución contra los justos. Por ejemplo, el apóstol Juan usó lo que hizo Caín como ejemplo del tipo de persecución que podríamos experimentar todos los creyentes. Primera Juan 3, empezando en el 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso sí fue lo único que habíamos leído, podríamos decir, vale, ha sido un momento aislado, pero Juan no dice eso. En el próximo verso por Juan dice, hermanos, no se sorprendan si el mundo los aborrece. O sea, es decir, no se sorprendan si el mundo los odia, como Caín odió a su hermano Abel, porque sus obras son malas y las suyas son justas. Él está diciendo, lo podéis esperar, ese prototipo. Jesús habló de la muerte de Abel de la misma manera para transmitir que su persecución, el de Abel, ilustra toda persecución contra los justos. Esto es lo que dice el Señor a los fariseos. Está hablando a los fariseos y dijo estas palabras en Mateo 23, empezando en 34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. Es decir, os estoy enviando para hablar con vosotras, los fariseos, hombres sabios. De ellos a unos os mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Ahora Jesús menciona aquí dos hombres, Abel y un hombre que se llamaba Zacarías, no el profeta Zacarías, otro. Porque estos fueron los primeros y los últimos mártires del Antiguo Testamento. Y el punto del Señor al dar estos nombres a los fariseos era decir que desde el principio del tiempo hasta ahora, los portavoces de Dios han experimentado persecución a las manos de los impíos y, dice a los fariseos, y continuarán haciéndolo. Y de personas como los fariseos vas a perseguir. Y el resto de la escritura afirma la validez de esta declaración. Todos los profetas justos del Antiguo Testamento fueron perseguidos por los injustos. Todos. Moisés por Faraón, David por Saúl, Elías por Jezabel, Nehemías por Sanbalat y Tobías, Jeremías fue golpeado y arrojado a una cisterna de lodo. Cuenta la tradición de que el profeta Isaías fue descuartizado, cortado por una sierra de metal. Y Esteban, el primer mártir cristiano, dijo a aquellos que están a punto de matarlo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, es decir, has perseguido a todos. Pero no fue solo los profetas de alto perfil que experimentaron persecución durante lo que nosotros decimos la era del Antiguo Testamento. Muchos otros creyentes cuyos nombres no sabemos también fueron perseguidos por su fe. Leemos en Hebreos 11, 36, empezando en el 36, uno de mis pasajes preferidos por el último verso. Y otros sufrieron burlas y azotes y también cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados en dos, tentados, muertos a espada, andaban vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, desvalidos, afligidos, maltratados. Y esto es lo que me encanta. Hombres de los cuales el mundo no era digno. Errantes en desiertos y montañas y cuevas y agujeros en la tierra. Estos hombres eran mucho más grandes que los que le estaban perseguidos, pero fueron perseguidos
por ser justos. Y esto continúa en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que todos sabemos bien. Registra la historia temprana de la iglesia a medida que el evangelio se extendía por todo el imperio romano y menciona muchos incidentes de persecución en esos primeros años del cristianismo. Sabemos que todos los apóstoles de Cristo fueron asesinados, con excepción de Juan, que él fue el que fue exiliado a la isla de Patmos. De hecho, el más destacado de todos los apóstoles, Pablo, enumeró en 2 Corintios algunas de las aflicciones específicas que tuvo que soportar por la causa de Cristo. Mira lo que dijo Pablo en 2 Corintios 11, empezando en el 24. 5 veces recibí de los judíos 39 latigazos. No podían dar más de 39 según la ley. 3 veces fui azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragé. Una noche y un día he pasado en lo profundo. He estado en frecuentes viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mis hermanos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. He estado en trabajos y trabajos, muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchas veces sin comida, con frío y desolación. Esto fue lo que sufrió Pablo por amor a Cristo, pero no fueron solo apóstoles quienes enfrentaron dificultades tan fuertes, sino los primeros cristianos en general. Cristianos de cada día también fueron perseguidos a las manos de funcionarios del gobierno. Algunos fueron quemados, algunos tirados a los leones, muchos torturados por Nerón. Un historiador dio un cuadro gráfico de las atrocidades de Nerón que impuso a los cristianos. Él escribe, dice, Nerón envolvió a los cristianos en brea y les prendió fuego, y los usó como antorchas vivas para iluminar sus jardines. Los cosió con pieles de animales salvajes y lanzó sus perros de caza sobre ellos para despedazarlos hasta la muerte. Fueron torturados en el potro, fueron raspados con tenazas, plomo fundido se derramó sobre ellos silbando, placas de latón al rojo vivo fueron colocadas en las partes más tiernas de su cuerpo, los ojos fueron arrancados, partes de su cuerpo fueron cortadas y asadas ante sus ojos, les quemaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para alargar la agonía. ¡Qué horror! No penséis que la persecución no continúa hoy, hermanos. Los cristianos de todo el mundo siguen siendo perseguidos. Escucha, solo porque nosotros no hemos experimentado mucha persecución física por nuestra fe en los Estados Unidos, es un error suponer que los horrores de la persecución terminó hace siglos. La semana pasada justo escuchamos aquí que cómo los creyentes Benín y Togo, que están asociados con el ministerio SOS, hemos escuchado cómo están siendo atacados. Según una organización cristiana que va tomando números sobre la persecución en el mundo, dice los ataques contra los creyentes no están disminuyendo, sino creciendo. Esto es lo que revelaron, lo que ocurrió en el año 2021, el año pasado. Dice, el año pasado, mirar este número, 360 millones de cristianos, o 1 de cada 7 creyentes en todo el mundo, sufrieron una persecución significativa por su fe. Todos los días en 2021, un promedio de más de 16 creyentes fueron asesinados por seguir a Jesús. Con cerca de 6,000 mártires en total, en 2021 hubo un aumento del 24% en los cristianos asesinados por la fe. Asombroso. Mira, todos los ciudadanos del reino de los cielos en cada era de la historia han experimentado persecución por causa de la justicia y continuaremos experimentando persecución hasta que vuelva Jesús. Entonces las preguntas son, ¿qué es la persecución? ¿Cómo es? ¿Por qué nos tratan de esta manera? ¿Y qué debemos de hacer cuando nos tratan de esta manera? Ahora, para encontrar las respuestas a estas preguntas, tenemos que comenzar a desarrollar el significado de las palabras de Jesús en la 4ª bienaventuranza. Lo primero que Jesús nos dice sobre la persecución es que la persecución viene en una variedad de formas, es decir, de muchas maneras. No hay solamente una manera que nos va a venir.
Y esto es lo que dice Jesús en principio de Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os excluyan, os insulten y menosprecien vuestro nombre como malo. Ahora está claro que que con estas palabras nuestro Señor, contrariamente a lo que algunas personas pueden suponer, la persecución no se limita a ser un ataque físico o ser asesinado por la fe. La persecución es algo más amplia que ser martirizado. Aunque no es una lista exhaustiva, Jesús habló de 4 formas en que el mundo persigue a los cristianos. Primero dijo que la persecución viene en forma de odio, que te van a odiar. Esto es donde comienza toda persecución contra cristianos. Comienza aquí. Empieza con los incrédulos que tienen un odio y desprecio profundamente arraigados en sus corazones contra el pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué es este el caso? ¿Por qué los incrédulos nos odian tanto? Jesús nos dio la respuesta. No tenemos ni intentar averiguar el por qué. Nos dio la respuesta en Juan 15, 18 y 19. La noche en que sería él arrestado, Jesús dijo esto a sus discípulos. Dice, si el mundo os odia, sabéis, dice, no es si el mundo, por si acaso os odia, tendría que ser cuando el mundo os odie. Sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Ahora, en estos 2 versículos nos da la razón por la que el mundo de los incrédulos nos odian. Es porque Jesús, mirar esto, nos ha cambiado. Ya no somos del mundo, hemos sido quitados del mundo, no somos como el mundo, siendo quitados soberanamente del reino de este mundo. Jesús, nos ha traído a su reino de luz y de justicia, y por lo tanto, en virtud de esta transformación interna del carácter, regeneración que tuvo lugar en nuestra conversión, ahora somos diferentes del mundo. Es decir, diferente a los incrédulos en términos de nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras acciones, actividades. Y como resultado, les recordamos a Jesús, y como odian a Jesús, pero no pueden perseguirlo a él. ¿Por qué no? Dice, porque está en el cielo. Ellos no pueden llegar a Jesús. Vuelven su atención hacia nosotros. Así como la justicia de Cristo fue una reprensión constante para los incrédulos, igual nuestro carácter transformado también sirve como un recordatorio constante y una reprensión para ellos. Si todavía fuéramos como ellos, no tendría ningún problema con nosotros, porque Jesús dijo, el mundo ama a los suyos, pero es porque no somos como el mundo, que ya no les caemos bien, ahora nos odian. Ahora ya no nos comportamos como ellos. Y ahora deja que ilustre cómo funciona esto en términos de las grandes verdades de las bienaventuranzas. Jesús dijo que los ciudadanos de su reino son pobres en espíritu, es decir, que nos damos cuenta, reconocemos nuestra pobreza espiritual, que somos pecadores, que no tenemos ningún mérito para ofrecer a Dios. Pero esa actitud choca con nuestro mundo que admira el orgullo y autosuficiencia, y nos odian por esto. Jesús dijo que los creyentes lloran por su pecado, pero el mundo odia el pensamiento en pecado personal. Solo quieren estar felices. Jesús nos llamó mansos, pero el mundo odia la humildad y considera que la mansedumbre es una debilidad, no una fortaleza de carácter. Jesús dijo que tenemos hambre y sed de justicia, pero el mundo encuentra la justicia repugnante en la sociedad permisiva y lujuriosa de hoy. Jesús dijo que éramos misericordiosos, pero la misericordia está fuera de sintonía en un mundo que está lleno de rencor y que se niega a perdonar a otros, odia la misericordia. Jesús dijo que éramos puros de corazón, que significa ¿qué? Que tenemos una devoción solo hacia Él, pero esto
el mundo lo ve diferente. Esto va en contra de una cultura que dice que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos y amor propio. Y Jesús dijo que éramos pacificadores porque resolvemos conflictos con paz, pero vivimos en un mundo donde quiere discutir y pelear y resistir a aquellos que señalan su pecado. Es por eso que el mundo nos odia y nos persiguen, porque todo lo que hemos llegado a ser en Cristo, en lo que creemos, nuestro carácter como Cristo, el mundo se opone y se burla. Como dijo un maestro de la Biblia, dice, la persecución es simplemente el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. Y tiene razón. Verán, amigos, nuestro carácter propio es una protesta contra los impios y su carácter egocéntrico. Nos hemos convertido un poco con una conciencia moral para nuestra cultura, porque nuestro carácter nuevo y cambiado sirve como un reproche a su carácter pecaminoso y les molesta. Y aunque ellos no sepan decir esto con palabras, es lo que están sintiendo, nos odian por esto. Y esa actitud interior de odio, entonces, se expresa en unos actos exteriores muy concretos de persecución. Y el primer acto externo de persecución que Jesús mencionó es lo que menciona Jesús. Dice que los condenarán al ostracismo. ¿Qué quiere decir ser condenado al ostracismo? Es decir, separar. Esa palabra quiere decir separar. Y en este contexto Jesús está hablando de ser separados de la comunidad judía al ser excomulgado de la sinagoga. Recordar que está hablando a judíos creyentes y está hablando que les iban a separar del sinagoga. Y francamente, para una persona judía no había nada peor que esto, porque la excomunión significaba estar separado de tu familia, tus parientes, tus amigos, tus vecinos. Quería decir que ahora eras un marginado social y muy probablemente destinado a la ruina financiera, ya que otros judíos no harían ningún negocio contigo. Y ahora en Juan 16 Jesús explicó esto muy claramente a sus discípulos judíos, que podían esperar ser expulsados, lo que nosotros diríamos disciplina a la iglesia, iban a ser expulsados de sus sinagogas. En Juan 16 dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os está diciendo Jesús para que no sean sorprendidos, para que no digan de dónde viene esto. Les está diciendo esperar esto. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Jesús les está advirtiendo que esto va a venir. Y como ya he dicho, para una persona judía ser expulsada de la sinagoga era lo peor que se podía imaginar. Porque imagínate ser cortada de tu círculo de familias y amigos, ser rechazados por tu comunidad y tu sociedad. Estabas solo. Y amigos, no es necesario ser cristiano judío para experimentar esto, porque en principio esto todavía le sucede hoy a todo tipo de cristianos, incluso si nunca han sido excomulgados oficialmente una organización religiosa en la que crecieron. Algunos de ustedes aún conocen el dolor que viene por parte de los padres y miembros de la familia que tienen una fe diferente. A lo mejor católicos, a lo mejor vienes de hogares judíos, hogares protestantes liberales, y en viniendo a Cristo, tú has sido el receptor de su ira y a lo mejor dicen cosas como, ¿cómo pudiste hacernos esto? Qué vergüenza que eres ahora para esta familia. ¿Qué pensarán nuestros familiares y amigos cuando escuchen que has cambiado de fe? De hecho, a lo mejor no te das cuenta, los padres judíos ortodoxos suelen celebrar un funeral literal cuando uno de sus hijos llegan a la fe en Cristo. Aún lo hacen hoy. Escuchar al decir que sus discípulos podían esperar ser condenados al ostracismo, al ser expulsados de la sinagoga, Jesús estaba enseñando que a veces la persecución más fuerte viene por parte de aquellos que son religiosos, pero sin Cristo. O sea, que no seas sorprendido si te llega a recordar que fueron los fariseos quienes les dieron más problemas a Jesús. Así que no sorprenda la persecución religiosa. La religión, con sus obras de salvación del esfuerzo humano, no es amiga de Cristo y del Evangelio de la gracia de Dios.
Ahora, otra manera en la que Jesús dijo que podíamos esperar ser perseguidos era por insultos. La palabra griega que significa ser atacado con palabras abusivas, ser agredido verbalmente. Es decir, cuando el mundo persigue a los creyentes, a veces nos persigue a nosotros por las cosas que dicen sobre nosotros, palabras que pueden herirnos y herirnos profundamente. Como alguien ha dicho bien, la persecución puede tomar la forma de calumnias, así como la matanza, y hay momentos en que la lengua inflige heridas más profundas que cualquier espada. Y algunos de ustedes saben ese dolor que viene con palabras de insultos y persecución. Entonces, ¿cuáles son unos de los comentarios que pueden doler, que pueden decir de nosotros como creyentes? Pues muchas veces nos dicen que tenemos una mente muy estrecha, sin amor, críticos, intolerantes de otros puntos de vista de otras personas, fanáticos religiosos y arcaicos en nuestra moral. Yo me acuerdo cuando yo era un creyente nuevo, algunos judíos me dijeron, tú eres un loco de Jesús. Y dije, yo no estoy loco, pero es lo que decían en aquel día. Y en otras ocasiones estos insultos pueden tomar forma de burlas, maldiciones, burlas por nuestra fe. A veces se burlan cuando entras en una habitación llena de colegas o descubres que han estado susurrando sobre ti a tus espaldas. Los creyentes judíos a menudo eran insultados por la comunidad judía incrédula al ser referidos como traidores, traidores a su pueblo. De hecho, me han dicho varias veces a lo largo de los años que ya no puedo ser judío si creo en Jesús. Ya no soy judío. Y además de este tipo de insultos directos, experimentamos otro tipo de insulto por la forma en que los medios de comunicación retratan hoy a los cristianos. Casi siempre somos representados en la televisión o en las películas como farisaicos, hipócritas, intolerantes, torcidos, extremistas de derecha. Ahora escucha, cuando eres abusado verbalmente, duele, pero ten valor en el hecho de que no estás solo. Cada creyente experimenta esto a veces, pero lo que más nos anima es recordar que Jesús mismo soportó mucha hostilidad que vino en forma de ataques verbales e insultos. Fue, por ejemplo, acusado de ser demoníaco. Este es el Hijo de Dios puro. Y dijeron que era demoníaco, de haber nacido fuera del matrimonio, de ser samaritano, de blasfemar porque decía que él era Dios y que hablaba la verdad, y dijeron que era blasfemo. Cuando Jesús compareció ante Sanedrín después de su arresto en Mateo 26, de 67 a 68, 26, 67 y 68 nos dice que no solo le escupieron en la cara y le golpearon con los puños y lo abofetearon, sino que lo insultaron verbalmente y le dijeron, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Está diciendo, si tú eres el Mesías, tú sabes quién te acaba de pegar, dínoslo. Y en Marcos 15 leemos que los soldados romanos también se burlaron de Jesús mientras lo golpeaban y escupían, arrodillándose, inclinándose ante él, mientras decían, salve, rey de los judíos. Odiaban a los judíos. Y este es tu rey. Entonces, cuando estás siendo abusado verbalmente, tiene que saber que no estás solo. Jesús también ha experimentado esto, lo entiende personalmente, no solo porque es Dios y lo sabe todo, sino porque también lo experimentó y Él te dará la gracia para soportarlo. Da igual cómo de mal se ponga, o sea, tener valor. Ahora, la cuarta y última forma en que Jesús nos dijo que podemos esperar ser perseguidos es que algunos, dijo, despreciarán tu nombre como malo. No solo te van a rechazar y denunciar simplemente porque llevas el nombre cristiano, sino que también te van a rechazar y denunciar difamando tu carácter y destruyendo tu reputación. Jesús destacó esto claramente en la versión de Mateo, en esta bienaventuranza cuando dijo en Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros. Ese es el pensamiento aquí, este desprecio es la persecución de las falsas acusaciones. La verdad es que es un tipo de persecución realmente difícil de manejar porque es intencional y maliciosa con el propósito de difamar nuestro carácter.
Y los primeros cristianos experimentaron este tipo de persecución cuando fueron acusados falsamente de ser ateos por no adorar a una deidad visible. Y dijeron, ¿cómo puedo ser falso? ¿Cómo puedes acusarme de eso? También fueron acusados injustamente de ser inmorales porque se reunían en lugares secretos para celebrar la cena del Señor con comidas comunitarias llamadas fiestas de amor. A veces los llamaban antipatriotas porque se negaron a adorar al emperador romano. Y Jesús mismo conoció el dolor de su nombre cuando fue acusado de ser un hombre comilón y borracho. Hermanos, cuando te acusan de ser algo que no lo eres o de hacer algo que no hiciste, tienes que entender la razón detrás de estos ataques como estos. Y Pedro habla sobre este tema de por qué nos atacan de esta manera. Primera Pedro 4:3, porque el tiempo ya pasado os basta para haber cumplido el deseo de los gentiles, habiendo seguido una conducta de sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, borracheras e idolatrías abominables. Lo que Pedro está diciendo es, se acabó. Ahora que eres creyente, ya no haces estas cosas. Antes los hacías, pero el tiempo ha pasado. Eso está en el pasado. Nunca de vivirlo otra vez. Y luego dice en el verso 4, en todo esto se sorprenden. ¿Quién son? Se sorprenden. La gente con los que hacías todo esto están sorprendidos de que ya no continúas haciendo las mismas cosas que antes hacías y van en contra de ti. Dice Pedro que los incrédulos les molesta cuando pierden uno de sus amigos o colegas con los que antes vivían la vida y los resientan. Y entonces quiere decir que te empiezan a defamar tu carácter y empiezan a hablar mal de ti porque no les gusta que ya no eres uno de ellos. Hablando sobre este tipo de ataque, John Blanchard nos explicó de esta manera: cuando un hombre ya no usa lenguaje obsceno y ni haga bromas sucias, cuando un hombre de negocios se niegue a participar en prácticas agudas, cuando un comerciante deje de tomar atajos, cuando el domingo de repente se aparte para el culto público, no pasará mucho tiempo antes de que el mundo reaccione. Es probable que aquellos que comienzan a vivir vidas transformadas sean acusados de todo, desde fanatismo hasta fariseísmo y mucho más. O sea, por mucho que te esfuerces para llevar una vida intachable y ejemplar, puedes estar seguro que en algún sitio alguien te va a acusar de algo de lo que no eres culpable. Notar lo que dijo Pablo diciendo acerca de su propia vida en 2 Corintios 6, el 3 y el 4, no dando en nada motivo de tropiezo, es decir, ofensa personal, no del evangelio, sino decir, intentar no ser un tropiezo personal en nada. Es por eso que nuestro estudio en domingo por la noche siempre decimos que Pablo se esforzó mucho en no ofender a nadie, dejando de pensar que él estaba haciendo ministerio por dinero. Esto es lo que quiere decir, no dando en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no quede desacreditado. ¿Vale? Para que nadie diga, qué hipócrita que es. Antes bien, recomendándonos en todo como siervos de Dios, en mucha paciencia, en las tribulaciones, en las penalidades, en las angustias. Pablo se esforzó mucho en no ofender a nadie, para no dar a nadie una razón válida para desacreditarle a él y su ministerio, sino cualquier ministerio de creyentes. Pero lo más interesante es que a lo largo de 2 Corintios leemos cómo fue Pablo falsamente acusado de toda clase de males, de no cumplir su palabra, de que era mentira lo que decía, que predicaba un evangelio falso. Pablo le acusaron de falta de valor, le acusaron de robar de los corintios, le acusaron de ser un falso apóstol y mucho más.
Y si tú sigues al Señor, tú también serás acusado de muchas cosas que no son ciertas de ti. Oye, mira, escuchar, si el perfecto Hijo de Dios fue acusado de ser comilón y borracho, entonces no creas que vas a escapar de ser acusado también. Y cuando suceda, debes evitar amargarte y enojarte en contra de aquellos que te están acosando. Y la forma, tienes que recordar que esto no es personal, porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu Salvador, tu Señor, Jesucristo. Estás siendo atacado solo porque estás siguiendo a Jesucristo. Si no estás siguiendo a Jesucristo, el mundo te amaría. Estás reflejando su carácter, viviendo de acuerdo con sus normas justas y el mundo no lo aguanta, lo odian. Y veremos esto muy claramente la próxima vez que estudiemos esta bienaventuranza. Pero para ahora debemos comprender la verdad de que la persecución para nosotros es inevitable. Esto no significa que sucederá todos los días, sino que sí que va a suceder de vez en cuando, porque la palabra de Dios nos dice, todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y cuando suceda, cuando te suceda a ti, tienes que estar preparado para que no retrocedes y no comprometas las escrituras para evitar ser perseguido. Quiere decir, no no vas hacia atrás. Tienes que tener valor buscando justicia, hablando la verdad y podrás experimentar la gracia de Dios para soportar. Y si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, entonces date cuenta que no solo odias a los verdaderos cristianos en tu corazón, sino que en realidad odias a Jesucristo mismo, porque Él es justo y tú no lo eres. Deje que este entendimiento lo guíe a Cristo, que te traiga a Él para que puedas confiar en Él, creer en Él para tu salvación, para que puedas ser perdonado de todos tus pecados y recibir su perfecta justicia eh, acreditada a su cuenta. Es la única esperanza que tenemos en la vida. Y si quieres hablar con alguno de nuestros pastores sobre esto, por favor, venir aquí adelante después del culto y te conectaré con un pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bienaventuranza, Señor. Intentamos entenderlo, estudiarlo y espero que estas verdades acojan nuestros corazones, que seamos serios en nuestra fe, que a lo mejor aquellos que nunca lo han tomado muy en serio, que lo harán, Señor, porque sí que van a ser perseguidos por ti. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este mundo lleno de pecados, Señor, y odio, Señor, que no sigamos la cultura, que reconozcamos el pecado que hay en este mundo y que vamos a ser acosados verbalmente en nuestras vidas, y ayúdanos a tener piedad y no orgullo, que tengamos valor a hablar la verdad, y oramos para aquellos que a lo mejor no te conocen, Señor, que tú les traigas a ti y que vengan a fe en ti, no solo salvados de una vida llena de pecados, sino del infierno. En tu nombre oramos. Amén.